Tenemos por aquí Carol Arriaga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Adriana, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo te va? Igualmente, muy bien, muchas gracias. Pues aquí feliz año, pues empezando con el año un poco complicado en muchos temas, Carol. Pues preguntarte el tema de Morena, pues con las candidaturas que de pronto pues sorprenden algunas candidaturas, en el caso de la que hemos platicado de Félix Salgado Macedonio. ¿Qué nos puedes platicar sobre esta candidatura, Carol? Bueno, no es una candidatura en forma, él ganó una encuesta eh, para un proceso que sí se Claro. perfila ya como candidatura, pero aún, ojo, aún no es candidato, ¿no? Eh, ¿Verdad? Es en principios de febrero, me parece, ¿verdad? Cuando se sí, registra. Sí, Ok. efectivamente. Entonces, aún no es candidato y, bueno, hay una serie de denuncias de acoso, de hostigamiento sexual y yo en lo personal también recibí el testimonio de una joven que fue agredida sexualmente por él. No pasó a mayores, pero sí se le fue encima, ¿no? Sí es una persona que fácilmente cuando lo conoces conoce su trato lascivo, sí, sus miradas vulgares, o sea, eso es un hecho, y creo que tenemos que avanzar en ese tema, ¿no? O sea, la imagen tradicional del político que nos viene quizá a la mente, pues es siempre del hombre, ahora sí que panzón, prepotente, adinerado y mujeriego, ¿no? Ese es como el estereotipo. Y es una lástima que haya ganado la encuesta, que el pueblo guerrerense se haya decantado por un personaje así. Eso nos da cuenta de que tenemos que trabajar mucho como sociedad, ¿no? Porque sin duda, pues es una persona muy conocida. Morena levantó una encuesta, él salió ganador en la encuesta y es muy lamentable que a pesar de que este perfil es ampliamente conocido en ese sentido, pues haya sido la opción número uno de un estado como Guerrero, que además tiene ya dos asuntos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que devinieron en sanciones al Estado mexicano por agresiones sexuales, en esos casos a las dos mujeres indígenas. Y bueno, lo que tenemos que cuidar ahora, lo que queremos hacer desde Morena es sanear, limpiar la política. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues obviamente cuidando a los candidatos. Ahora, cabe señalar que el senador Félix Salgado no es una persona afiliada a Morena, no está afiliado a Morena, aún así pretende contender porque Morena pues ha abierto las puertas a la ciudadanía, tiene reitero que tiene una serie de denuncias presentadas en su contra y qué es lo que tenemos que cuidar. Sin duda también no hay sentencia, o sea, aquí también hay que señalar que no hay una sentencia, es un proceso que se inició, que es lento, que es arduo y que finalmente hay una falla sistemática en el acceso a la justicia, en todos los delitos y específicamente en los delitos contra las mujeres, en los delitos sexuales, que además se cometen en la privacidad, generalmente no hay testigos, hacer cuestiones pues muy dolorosas, a veces la víctima no reacciona o en la nota como que ustedes dieron a conocer, pues qué es lo que vemos, que además fue un delito continuado, fue un abuso permanente, pero además, reitero, no es el único, ya es una cadena de actos de acoso, de hostigamiento, de denuncias que tampoco se puede uno hacer como que no las ve o como que no las oye, independientemente de que haya una sentencia o no haya una sentencia, lo cierto es que hay indicios muy fuertes respecto a la conducta del senador que laceran a todas las mujeres, que laceran la política, que manchan la política y que es lo que justamente no queremos en Morena. Entonces, el senador pues no ha demostrado su inocencia, él tendría la obligación moral de demostrar su inocencia, o sea, jurídicamente es cierto que nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario, pero en este caso yo sí apelaría y exhorto al senador a que demuestre que no fue así, que no tuvo esa conducta. En este caso creo que sí tendríamos que revertir la carga de la prueba, cuando menos desde una perspectiva social, no jurídica, y que no podemos llegar con candidatos con esas manchas y con esos antecedentes, porque
¿qué es lo que estaríamos dando a entender a la ciudadanía? Que puede ser un violador, que puede ser un feminicida, que puede ser un agresor y que además no pasa nada y encima eres candidato y encima eres gobernador, ¿no? Entonces, creo que sí es un tema muy delicado. No es el único, hay que decirlo, también el caso del senador Cristóbal Arias en Michoacán, que contendió para ser candidato, él no ganó la encuesta, pero sí hay que decirlo que en 2005, es cierto, ya pasaron 15 años, pero en la memoria colectiva de Michoacán, pues se quedó la imagen de que ese senador salió persiguiendo a su mujer cuchillo en mano para asesinarla por las calles de Morelia, cuando además ella era la fiscal contra los delitos familiares en aquel entonces. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que hay una crisis social, una crisis de valores, una crisis de violencia contra las mujeres y que no podemos permitirla porque hay una falla estructural en el acceso a la justicia. O sea, ir al Ministerio Público y levantar una denuncia es un viacrucis. Y si este delito es un delito sexual, pues todavía hay una violencia mayor porque los ministerios públicos responden pues de forma poco pertinente, poco asertiva, y además de que los procesos son tardados. Y, por otra parte, pues tampoco puedo dejar de señalar los cuestionamientos, las declaraciones que hizo el exministerio público, Olea, en el sentido de que el gobernador en aquel entonces le tiró línea, como se dice vulgarmente, para que no abriera no se consignara a Félix Salgado Macedonio también por un delito por un delito sexual. Entonces, ya son varios casos, ¿no? Y te comento que yo en lo personal escuché el testimonio de otra joven que fue agredida sexualmente por el senador. Entonces, no podemos hacer caso omiso. Esto yo ya lo denuncié ante la Comisión Nacional de Elecciones, hablé con el compañero Pedro Miguel, hablé con los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, traté el asunto en pleno en una sesión del CEN y pues yo espero que se tomen medidas pertinentes. Ahora mismo está abierto un expediente en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y el Tribunal Electoral, la Sala Superior, está por resolver también un juicio cuya identidad de la parte actora está reservada porque se trata de una agresión sexual justamente. Claro, llama la atención, por ejemplo, que a diferencia de algún caso que, por ejemplo, en el gobierno federal se dio con, por ejemplo, David León, que incluso pues era una situación que tampoco estaba con sentencia, ¿no? Que tampoco es un caso juzgado, pero el mensaje que manda, bueno, ¿no? Mientras se investiga, el mensaje que manda, entonces, ¿cuál es, Carol? ¿Cuál es el paso o lo que crees que debe seguir? Sí, mira, yo creo que siguiendo el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que aún sin tener una resolución, una sentencia, pues ante una duda y pruebas fuertes, contundentes, hasta que no se esclarezca, él no debería de ser candidato. O sea, yo sí lo exhorto a él, pero también al Comité Ejecutivo Nacional y especialmente a la Comisión Nacional de Encuestas y a la Comisión Nacional de Elecciones, que son las responsables directas de las candidaturas. Entonces, no es lo más fácil decir que se trata de una cuestión de grilla por el proceso electoral y demás, pero pues vemos que de estas denuncias se han tardado porque estamos en una crisis de acceso a la justicia, ¿no? Y una crisis de violencia hacia las mujeres sistemática y que no lo podemos permitir, que necesitamos actuar con ética, con principios y no podemos abrir las candidaturas o los espacios a personajes con estos antecedentes tan fundados, ¿no? Cuando hay sospechas fundadas y cuando él no ha demostrado, acreditado moralmente su inocencia. Tiene la obligación moral y por los principios éticos y por lo que representa Morena, pues tendría que estar aclarando dónde estuvo en ese día, en ese lugar, en esa hora en la que está siendo acusado de esos actos de violencia, que la víctima no estuvo ahí. Bueno, creo que hay formas y sin duda pues hay un tráfico de influencias que tradicionalmente ha prevalecido y que también están siendo parte
pues de este proceso. Estamos en un momento de transición y este momento es decisivo para sanear la política. Por eso yo sí exhorto no solamente al senador, sino a mis compañeros de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y especialmente a los compañeros de la Comisión Nacional de Encuestas y de Elecciones para que tomen cartas contundentes en el asunto, para que la Comisión Nacional de Elecciones pues también en las encuestas corrija esta omisión. No sé si, más bien no se han preguntado, o sea, tú quieres a un violador, a un agresor, bueno, yo creo que eso ni se tendría que estar preguntando, ¿no? Pero sí se tendría que estar considerando para incluir o no incluir a alguien en una encuesta. O sea, sí tiene que haber encuestas, es un buen método, pero tiene que haber también requisitos de elegibilidad, tiene que ser personas con honorabilidad, tiene que ser personas con probada honestidad, no con antecedentes de corrupción y de agresiones sexuales o deudores alimenticios, ¿no? Entonces sí tenemos que avanzar y no es viable que una persona con un perfil así pues pueda llegar a ocupar una candidatura y posiblemente una gubernatura. Ay, se perdió. Sí te escucho. Perdóname, Carol, te agradezco muchísimo la entrevista y pues vamos a seguir de cerca pues el tema para ver qué resolución da el partido y seguiremos en comunicación. Sí, el partido y también está el tribunal, o sea, son dos instancias, ¿no? O sea, desde la Secretaría de Mujeres, por supuesto que estamos en contra de cualquier candidatura en ese sentido. No es la primera vez, es una cuestión generalizada. Creo que es importante que esto no se malentienda o se malinterprete de quítate tú porque quiero al otro, pero sí es de tener una política limpia y un México mejor que respete a las mujeres y que no dé señales de impunidad. Claro que sí. Pues, Carol, te agradezco mucho la atención a esta videollamada y seguimos en contacto. Al contrario, un saludo a Adriana, a ti y a Julio. Muchas gracias y buen año. Gracias.